Dios los bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Amén. Por favor, pónganse de pie. Amén. Hoy celebramos la Semana Santa, pero es una semana de victoria. Aleluya. Es una semana donde el mundo celebra la crucifixión de Cristo. Pero yo lo declaro, y Él está sentado en su trono. Amén. Un aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. Ahora sí, de pie, vamos a ver la palabra. Gracias, Señor. Veamos en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 47 en adelante. Gracias, Señor. Mateo 26, capítulo 47 en adelante. Oh, aleluya. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Padre de la gloria, Aleluya. en el nombre de Jesús, Amén. es tu bendita palabra que voy a hablar. Te pido, Padre, que Úngelo, Señor. el Espíritu Santo Sí, oh Dios. ponga palabra en mi boca para poder explicar, Señor, lo que tú ya pusiste en mi corazón. Gracias, Padre, por tu misericordia, Oh, por tu gracias, amor. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús de Nazaret, Amén. porque tú eres el motivo por lo que estamos aquí. Amén y amén, Señor. Amén y amén. Tenga la gentileza de sentar. Gracias, mi hermano. Queridos hermanos, el día de hoy voy a hablarle sobre algo que muy pocos hablan: los sufrimientos de Jesús. Usualmente se dice que fue la cruz, que murió en la cruz, y es correcto, pero no se explica el proceso que uno tiene que llegar ahí. Porque los sufrimientos de Jesús fueron tanto físicos, pero también espirituales. Sí, Señor. Comenzó todo este sufrimiento en Getsemaní. Ahí comenzó. Él oraba. Algunos discípulos se dormían. Su sudor era como gotas de sangre. Recordemos, y es lo que voy a hablar, que es la crucifixión, que era un instrumento, hermanos, de muerte. Para los romanos, obviamente, la crucifixión era un suplicio, era más cruel y horroroso de todos. ¿Por qué? Porque solamente se le aplicaba a los esclavos, también a las personas libres, pero nunca a un romano, nunca. Y se les hacía por un robo, sea por un homicidio, por una traición, pero el reo sufría porque no solamente era condenado un reo. Y aquí son los puntos que yo quiero tocar, porque casi siempre los evangelistas dicen
lo crucificaron. Vamos a ver cómo es la crucifixión. Al reo se le imponía de que tenía que llegar a un patíbulo. Es la cruz. Y esta cruz era tan pesada, queridos hermanos, que no solamente cargaba la cruz, sino que tenían una costumbre de cómo matar. Era una muerte cruel. Era una avenida con cruces aquí a este lado, cruces al otro lado, y la gente que pasaba miraba y los insultaba, porque tenían los nombres en una tableta blanca, se le ponía los nombres y el delito por qué estaban siendo llevados a muerte. Una vez que ellos lo llevaban, le hacían que cargara la cruz por las calles principales. Iba por las calles principales y él iba lo mismo que hacían con todos los condenados, así iba Jesús. Cruzaba las calles principales. Iba custodiado obviamente por 4 soldados. Nuestro Jesús iba así. Iba camino al Gólgota, atravesando el camino Calavera. Él iba. Pero simplemente los evangelistas escuetamente dicen, lo crucificaron. Pero el proceso de crucifixión era terrible. Era terrible, porque no solamente lo crucificaban ni lo llevaban, sino que aparte lo castigaban. Muchos no soportaban el dolor. Muchos morían antes de llegar a la cruz. Sí, Señor. Muchos morían. Porque el castigo era con un látigo. El flagelo era horrible. Iban con unos metales en las puntas, que cuando daban un golpe, le sacaban la carne. Y así le sacaron a nuestro Señor. Por eso que nosotros a veces decimos que uno tiene que arrepentirse, pero no sabe lo que pasó Cristo. No sabe lo que pasó. Aleluya. Él tuvo una agonía. No solamente le quitaron la ropa, lo dejaron desnudo, pero aparte de castigarlo a nuestro Jesús, le ponían encima como una túnica, pero era como de metal de un saco, que cuando se le ponía encima de las heridas, le picaba. El ardor era grande. Eso pasó nuestro Jesús por los pecados nuestros. Bendito tú. Él pagó el precio. Pagó un precio alto. Él fue quebrantado hasta lo último. Él fue crucificado. La muerte en la cruz muchas veces duraba 2 días. En algunos casos llegaban a una semana. ¿Por qué? Porque los amarraban, no los clavaban, los amarraban de las manos y de los pies. Pero el sol del día los quemaba. Era muy fuerte el dolor que pasaba. Pero Jesús no esperó 1 día ni 2, sino corto tiempo. Él murió. Él murió. Y dice la palabra que la muerte era horrible. Era un dolor que él tenía por el flagelo que había recibido. Hermanos, lo habían castigado y lo llevaban y la gente lo insultaba. La gente le escupía, la gente le bofeteaba.
Eso pasó nuestro Señor para limpiarnos a nosotros de los pecados. Gracias, Señor, gracias. Ese tremendo flagelo, ese tremendo dolor, era una forma de irnos consumiendo. Pero si a eso le agregamos de que al calor del mediodía era tan intenso el calor que los deslatraba, perdían el agua, iban cada vez siendo menos y menos, estaban deshidratándose. ¿Por qué? Por la pérdida de sangre y por el calor del mediodía. Esa sed que tenía Jesús, más la vergüenza, el dolor, el sufrimiento, la desnudez. Y eran los curiosos que pasaban mirándole. Ahora, quiero que sepan ustedes que los judíos acostumbraban a darle una bebida o un narcótico para aliviar el dolor del crucificado. Le daban uno, pero a Jesús no le ofrecieron esto. Porque cuando a Jesús le dieron, Jesús lo rechazó. Y dice la palabra en Mateo 23:34. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haber proclamado, le dijeron, bebe, toma. Él no quiso. El crucificado moría siempre casi a los 2 días, como le dije. Mi Jesús no fue así. Porque Juan 19:32 y 34 nos dice, y vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero. Lo mismo hicieron con el otro. Pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió un costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Pero el martirio era grande. Eso le pasó a Jesús. Quiero que sepan que a Jesús no le clavaron en la palma de la mano. No, fue en esta parte. Porque la mano tiene 27 huesitos y no podían soportar el peso de Jesucristo. Le ponían en esta parte donde se unen 2 huesos. Ahí iban en cada lado y también le ponían un solo clavo que atravesaba las 2 piernas. Eso era terrible. Era terrible lo que llevaba. Para las personas evangelistas simplemente dicen, y lo llevaron y lo crucificaron, pero no le dicen cuál fue el proceso que pasó Cristo. Cristo sufrió mucho por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Bendito tu nombre, Padre. Sin embargo, el Nuevo Testamento habla de la crucifixión. Pero, entiéndalo bien, ellos se refieren al sufrimiento que causa, sino a lo que es realmente el significado de la muerte en la cruz. Primera de Corintios 1:18 nos dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Poder de Dios. Ese es poder de Dios. Aleluya. Para los judíos era un tropiezo esta crucifixión. Ellos decían que el crucificado caía bajo maldición. Y ellos no podían entender, porque ellos veían y era costumbre de ellos ver cómo crucificaban, cómo morían, y eso era una maldición. Eso era una maldición.
Y se preguntaban, ¿y cómo de eso se podía uno, después de haber muerto en un lugar de maldición, no puede dar salvación? Ellos rechazaban esa idea. Pero Filipenses 3:18 nos dice, porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún contigo llorando, son enemigos de la cruz. Muchos de nosotros en el pasado hemos sido uno de los que bofeteaban a Jesús con nuestra forma de vivir. Nosotros éramos también uno de los que pisoteaban la sangre. Sí, Señor. Lo pisoteaban porque hacían la voluntad de uno y no la voluntad del Padre. Nosotros también hemos sido así. Pero yo, hermanos, le digo, en Cristo hay respuesta. En Aleluya. Cristo hay salvación. Aleluya. Porque su palabra nos dice en 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estemos, que estando muertos en pecado, vivamos para la justicia, en cuya herida fuiste sanado. Ah, gracias, Señor. Hemos sido sanados por la herida de Oh, Cristo. gloria a Dios. Hemos sido libres. Amén. Ese es el Jesucristo. Cristo llevó los pecados del mundo, de la humanidad, en la cruz. Él se convirtió en un sustituto de los pecadores, al llevar sobre sí el castigo del pecado. El propósito de esta muerte expiatoria fue uno de los creyentes que quedaron completamente libres. Nosotros hemos quedado completamente de culpa. Hemos quedado libres de pecado por la muerte de Jesucristo. Él sufrió hasta que nosotros, para que nosotros no nos toque lo que Él pasó. Sí, Señor. Él ya pagó el precio. Aleluya, aleluya. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en madero. Sí, Señor. Su muerte en la cruz Sí, Señor. hizo que haya reconciliación con Dios. Aleluya. Nos reconcilió. Porque Colosenses 1:20 dice, y por medio de la reconciliación consiguió todas las cosas, así como las cosas que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo mediante la paz su sangre de la cruz salvarnos y redimirnos de toda culpa y de todo pecado. Aleluya. La humanidad y todas las cosas Sí, mi Cristo. que hizo Cristo unificó, armonizó, y todo se organiza en Cristo Jesús. Pero eso no significa que todos somos salvos. Oh, Padre. No significa, porque hay unos todavía rebeldes que no han entregado su corazón a Cristo. Hay rebeldes todavía. Aún hay todavía quienes están pisoteando la sangre de Cristo. Bendito tu nombre, Señor, ayúdanos. Padre, Aleluya. sabemos lo que pasaste, pero tú nos reconciliaste también con el judío. No reconciliaste los gentiles con los judíos. Es necesario, hermanos, que sepan lo que dice Efesios 2:16 al 19. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Ya no hay judío, ya no hay gentil, todos somos uno en Cristo, matando en ellas las enemistades. Y vino anuncio la buena nueva de paz a vosotros que estáis lejos y a los que estaban cerca, porque por el medio de los unos a los otros tenemos entrada
para el mismo espíritu al Padre. Aleluya. Entramos al Padre con el mismo espíritu. Sí, Padre. Tanto ustedes como yo hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y nosotros, al igual que todos los hermanos, tenemos reconciliación con el Padre y el Espíritu Aleluya. en su presencia. Sí, Señor. El acceso a Dios, el Padre, es por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo. La entrada significa que los que creen en Jesucristo tienen la libertad y el derecho de venir al Padre. Él los va a aceptar. Él los va a amar. Él los va a recibir. Amén. Porque recordemos esto. Pedro negó a Jesucristo. Pero lloró amargamente porque negó a su Señor. Pero lo negó debido a su debilidad, no a que menospreciaba al Padre, Sí, Señor. no por maldad. Nunca él dejó de amar a su Maestro Sí, Señor. Sí, y de creer en él. Pedro era débil espiritualmente e incapaz de resistir una gran tentación, ya que todavía él y todos los discípulos no habían recibido al Espíritu Santo. No lo habían recibido. Recordemos el escarnio. Recordemos que el escarnio es la burla que nuestro Señor sufrió. No solamente el caso de Pedro, sino la burla que aún continuamos nosotros haciendo. Porque muchas veces nosotros, aún los cristianos, hacemos las cosas sin antes consultar con el Creador. Nosotros tenemos que entender que en Cristo tenemos respuesta. Aleluya. Mateo 26:67 dice, entonces le escupieron su rostro. Miren lo que pasó a Jesús. Le escupieron, le dieron de puñetazos Santo y otros le eres, abofetearon. Señor. Aún nosotros, hay muchos que todavía siguen bofeteando a nuestro Creador con nuestras acciones, con nuestra forma de vivir. Tratar de vivir una vida Aleluya. recta delante del Padre. Mateo 27 al 31 nos dice. ¿Qué nos dice Mateo? Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio Santo eres, y Padre. reunieron alrededor de él toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y le pusieron sobre su cabeza una corona de espinas. Quiero que usted entienda, hermano, Aleluya. esta corona era de espinas y una de esas espinas grandes atravesó la parte de la columna vertebral. El dolor que le producía, la fiebre que le daba, era terrible. Y soportó por nosotros. Lo soportó por nosotros. Hermanos, Bendito. no entendamos solamente que lo crucificaron a Jesús, sino entendamos lo que el proceso de llevarlo a uno a la cruz es grande, es dolorosa, es humillante. Es grande, hermano. Sí, Señor. Porque a él le pusieron una corona, le pusieron una caña en la mano derecha, dice la palabra. Lo tenía, pero ellos se burlaban. Con la caña le daban la cabeza a nuestro Señor.
Así de terrible era. El Jesús pasó el escarnio y le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y lo llevaron para la cruz. Fue en el Gólgota. Cruel. Fue ahí donde lo pusieron, en el Gólgota. Ahí fue donde entregó su vida. Y cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? No significa que el Padre lo abandonó. Entendamos que Jesucristo era 100% hombre. Sufrió, le dolió, mas no abrió su boca. Jesús, el crucificado, el que resucitó, Él es el Dios de la gloria. Amén. Vendrá nuevamente como Rey Aleluya. de Reyes. Amén. Vendrá nuevamente como Señor de señores. Amén. Y para siempre. Aleluya. Porque no habrá más. Romanos 6:6 nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, hagamos nuestro trabajo. Cristo hizo ya el Oh, suyo. Cristo, gracias. Él hizo ya su trabajo. Él ya pagó el precio. Solamente hay que vivir una vida recta, con temor y temblor delante del Padre. Amén. No ir ni tomar decisiones a la ligera. Recuerde que el viejo hombre, cuando habla la palabra, no se refiere al hombre anciano, sino a la forma de vivir. Una persona vivió en pecado, pero si se limpió con la sangre de Cristo, es el que recibe la nueva vida en nuestro Señor Jesucristo. Él es. Su palabra dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el Creador. Él es el Señor. Él fue el que pagó el precio. ¡Santo! Él fue a la cruz Aleluya. por nosotros. Él fue herido, golpeado, Amén. bofeteado, escupido y azotado. Sigamos con temor y temblor, Sí, Señor. Amén. caminando en nuestra vida, Amén. mirando al autor y consumador de nuestra fe. Amén. Aleluya. Porque a Él tenemos respuesta. En Él tenemos respuesta. Amén. Por eso, hermanos, el amor de Cristo es grande. Tal vez nunca podamos entender lo que es el amor. Él nos ha dicho, amaos los unos a los otros. Amén. Pero muy pocos han entendido. Muy pocos han entendido. Oh, aleluya. Queridos hermanos, vivamos para Cristo. Amén. Luchemos para Cristo. Aleluya. Y que Amén. podamos vencer para la gloria y honra de su nombre. Sí, Señor, ayúdanos. Él es el que nos sacó de la oscuridad a la luz admirable. Amén. Oh, aleluya. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Gracias.